Gracias una vez más por poder estar delante de ti con todo lo que eso implica. Vaya. Ya que no podíamos estar delante de ti, porque tú eres un Dios santo, un Dios justo, un Dios bueno, y nosotros somos pecadores, malvados y corruptos. Era imposible que nosotros pudiésemos relacionarnos contigo, ya que tu palabra nos enseña que el pecado ha hecho separación entre tú y nosotros. Porque no puedes tener por inocente al culpable. Porque lo único que nosotros merecemos por nuestra maldad es tu justo desprecio, tu justo castigo, tu desamparo, tu abandono y tu ira. Pero queremos glorificarte, Señor. Gloria a tu nombre. Te alabamos, oh Dios. Te alabamos, Padre. Nadie como tú, Señor. Gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad de alabarte, de glorificarte y de poder compartir juntos a tu presencia. Oh, disfrutando de la hermosura de tus perfecciones. Gloria a ti. Tu trono que se ha dispuesto en gracia para con tus hijos, de donde emana todo el bien y todos los recursos y beneficios que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra, para tu gloria, deleitándonos en ti, viviendo en continua bienaventuranza, Señor. Gloria a tu nombre, bajo tu cuidado. Oh, en el regazo de tu corazón. Gloria a tu nombre, Señor. Así que te ruego que tú intervengas en la reunión de hoy y que podamos, Señor, verte de una manera más correcta, entender tu voluntad de una manera más correcta y que eso afecte nuestra manera de vivir para que nuestra manera de andar sea conforme a tu voluntad. Padre, te ruego tu asistencia. Necesito que me ayudes para exponer la verdad de tu Evangelio a mis hermanos y necesito que bendigas a mis hermanos para que en esta tarde, Señor, ellos sean tierra fértil, oh gloria a tu nombre, donde reciben la buena semilla y que tu palabra en sus corazones pues germine y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Como sabéis, nosotros estamos semanalmente estudiando de una manera cada vez más profunda pues el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Es decir, el Evangelio es el mensaje en mayúsculas, la verdad en mayúsculas, a la que nosotros debemos de dedicar toda nuestra vida. Amén. Amén. Estamos utilizando un material que se llama Descubriendo el Glorioso Evangelio del pastor Paul Washer, y hay un texto al que nosotros acudimos cada semana y es el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, y es esa declaración gloriosa: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para salvar primeramente aquí a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Amén. Así que la gran pregunta, la pregunta más importante que todo creyente ha de hacerse constantemente para profundizar en ella es: ¿qué es el Evangelio? Tristemente, hermano, el 99% de las personas a las que preguntamos qué es el Evangelio, el 99% no sabe responder a esa pregunta. La gran pregunta es que sí, nosotros somos salvados a través de el anuncio del Evangelio, que es el llamado de Dios para los escogidos y elegidos. Si aquellos que dicen que han creído y que han nacido de nuevo no han entendido, no entienden correctamente qué es el Evangelio, pues de alguna manera se pone en duda que eso sea una realidad. Vaya. Amén. Luego, si nosotros no hemos entendido correctamente el Evangelio y somos llamados a predicar el Evangelio a las almas para que vengan a los pies del Señor, si no lo hemos entendido,
¿Cómo llevaremos a otros a un entendimiento correcto acerca del Evangelio? Así que debemos de saber que un falso Evangelio genera falsos cristianos. Sí, señor. ¿Amén? Solo un verdadero Evangelio lleva a los perdidos a la luz. Solo un verdadero Evangelio rescata de las tinieblas a los perdidos, rompe o destruye las cárceles de los pecadores, y aquellos que un día fueron enemigos de Dios y aborrecedores son constituidos hijos de Dios. ¿A través de qué? A través del mensaje del Evangelio. Así que la pregunta es necesaria. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, como la palabra propia significa, es buena noticia. El Evangelio significa buena noticia. El Evangelio es un anuncio, un mensaje, una noticia, de hecho, una muy buena noticia. Esto ahora, yo estoy siguiendo, pero esto lo veis ahí. Así que el Evangelio es una buena noticia, el Evangelio es un anuncio, un mensaje, una noticia, de hecho, una muy buena noticia. Se trata de un mensaje de carácter urgente. El mensaje del Evangelio se trata de un carácter urgente, bueno en su naturaleza y divino en su origen, ya que es un mensaje acerca de Dios. El Evangelio es Jesús. Voy mirando hacia atrás porque no sé si va cambiando correctamente. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del mensaje? ¿Cuál es la noticia que nos proclama en el Evangelio? ¿Cuál es? Si es una noticia, es un mensaje, la gran pregunta es, ¿cuál es? 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1, si tenéis ahí vuestras Biblias podéis abrirlas y leer conmigo, y además debe de estar bien subrayado y bien entendido. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia que está en Corinto, le resume el Evangelio de una manera magistral. Y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Siempre anunciamos que el apóstol Pablo y ninguno de los apóstoles no anunciaron otra cosa que el mensaje del Evangelio. Amén. El cual también recibisteis, y ahí vemos una responsabilidad del oyente. Es responsabilidad del predicador, es responsabilidad del cristiano dar la noticia de manera correcta. Y es responsabilidad del oyente recibirla, creerla. Amén. La cual recibisteis, en la cual también perseveráis. Este es el testimonio de que se ha recibido la buena noticia, que se ha entendido y se responde de una manera correcta, con arrepentimiento y fe. ¿Cuándo es testimonio de que hemos respondido al Evangelio con arrepentimiento y fe? Cuando perseveramos. Cuando la vida centrada en el Evangelio, pues define nuestra manera de vivir. ¿Entendéis esto? Así que, por la cual también asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. La palabra del Señor también nos habla de la apostasía. La palabra del Señor también nos enseña que muchas personas llegarán a pasar largas temporadas dentro de la propia congregación, incluso pueden llegar a formar parte de la membresía. Pero formar parte de la membresía o estar temporalmente de acuerdo con la verdad no significa haber nacido de nuevo, porque el testimonio de haber nacido de nuevo no es una fe temporal, sino una fe eterna. Amén. Amén. Así que, por la cual también, si perseveráis, si la retenéis, si retenéis la palabra que os ha sido predicada, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Habla de una fe inválida o una fe falsa, una fe temporal. Habla de unas emociones frente a la verdad, pero que nunca se traducen en un estilo de vida. Así que alguien que ha respondido con arrepentimiento y fe al Evangelio es alguien que vive centrado en todas las áreas de su vida en el Evangelio. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo. Así, por eso decíamos antes que el Evangelio es Cristo. El Evangelio se trata de la persona, de la identidad de nuestro Señor Jesucristo y de su obra.
Así que Cristo murió por nuestros pecados. Y ahí está incluida, hermano mío, una acusación o pone en énfasis pues la mala noticia del Evangelio acerca de nosotros. Cristo ha tenido que morir por nuestros pecados. Esto significa que nosotros somos pecadores y que nosotros, siendo pecadores, estando separados de Dios, siendo enemigos de Dios, no podemos salvarnos a nosotros mismos, ya que la palabra del Señor nos enseña que la paga del pecado es muerte. Esto es separación eterna de Dios. Amén. Y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos, separados de Dios. No es cierto que las personas tengan alguna clase de relación personal o religiosa con Dios a la misma vez que andan en pecado o no viven para la gloria del Señor. Esto es algo contradictorio. Así que estamos separados de Dios, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué podemos hacer para salvarnos? La Biblia da una mala noticia acerca de esto. No podemos hacer nada, ya que las mejores de nuestras obras delante de Dios son como un trapo de inmundicia. Esto es lo que hace necesario que el Señor Jesús nazca en nuestro lugar, viva en nuestro lugar y muera en nuestro lugar. Amén. Y muriendo en nuestros pecados, muriendo bajo nuestra responsabilidad, yendo a la cruz con tu DNI y con el mío, aunque Él es inocente. Amén. El Padre carga sobre Él la responsabilidad de todas nuestras maldades. La ira de Dios es derramada sobre el Hijo, porque la santidad de Dios demanda justicia. Y es el Hijo de Dios quien soporta, quien bebe la copa de la ira de Dios, quien es aplastado bajo el juicio de Dios para que nosotros seamos reconciliados y nosotros seamos perdonados. Hay una muerte sustitutoria. Esto debe de estar siempre muy claro en el mensaje del Evangelio. Amén. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya sabéis, hermanos, que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una historia de redención. Usted abre la Biblia y en la primera página y media, en el capítulo 3, versículo 15, hay una promesa de redención. Adán y Eva han pecado de manera horrible contra Dios, han desobedecido, y el Señor llama a Adán para pedir responsabilidades. Y Adán culpa aparentemente a Eva, pero a quien está culpando es a Dios. Es como si dijera: ¿sabes por qué he pecado? De alguna manera te culpo a ti, porque he pecado a causa de la mujer que tú me diste. Pareciera que apunta a la mujer, pero a quien está apuntando es a Dios. Él culpa a la mujer culpa a la serpiente, y Dios llama a la serpiente y le hace una promesa: de la simiente de la mujer que tú has hecho pecar, del vientre de esa mujer nacerá una simiente en minúsculas, perdón, en mayúsculas, pero en lo contrario de plural, ¿cómo es? Singular, perdón, he cambiado. En singular, Cristo es la simiente. Aquí, en capítulo 3, versículo 15 de Génesis, hay una promesa que es la promesa de redención. Un día nacerá uno que vencerá al mal, pisará la cabeza al diablo. Amén. Esta es la declaración: tú le herirás en el calcañar, pero él te pisará la cabeza. Hay una promesa de redención, hay una promesa de rescate. Así que, primera página y media de las Escrituras. Luego están incluidos los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Y qué ocurre? Hay una historia de los hombres en la que Dios está llevando a cabo el cumplimiento de su promesa, pero termina el Antiguo Testamento y la promesa sigue estando pendiente. Por eso llamamos al Antiguo Testamento promesas ¿qué? Promesas hechas. Pero abres el Nuevo Testamento en el libro de Mateo y lo primero que nos narra el apóstol Mateo es el advenimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, el Mesías, la simiente prometida en Génesis 3:15, en la primera hoja y media de las Escrituras. Después de 39 libros, cuando llega el Nuevo Testamento, abre con el cumplimiento de la promesa de la venida del que iba a vencer al diablo, iba a rescatar al pueblo del Señor. Nuevo Testamento, ¿promesas qué?
hechas. Promesas hechas es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, promesas cumplidas. Alabado sea el Señor. Así, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, porque es importante que el mensaje del Evangelio que predicaba el apóstol Pablo hablaba acerca de la sepultura, porque la sepultura era el testimonio de una muerte real. Amén. Ya que ellos estaban luchando contra falsas doctrinas en las que enseñaban que Jesús no era humano. El apóstol Pablo defiende de una manera categórica la muerte de nuestro Señor Jesús a través de su sepultura, pero también habla acerca de que Él fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Alabado sea el Señor. La resurrección es el testimonio de la obra llevada a cabo, es el testimonio de que la justicia de Dios ha sido satisfecha, pero también es el testimonio de la propia santidad divina de nuestro Señor Jesús. Él fue a la muerte, pero no murió por sus pecados, sino por los nuestros. Yo, como siempre digo, la muerte abraza a los hombres de manera justa. La muerte siempre será justa con los hombres. Nosotros tenemos esa experiencia de ¿por qué ha muerto mi familiar? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué esto es injusto? Usted debe de saber que eso no es verdad. La muerte nunca abrazará a nadie de manera injusta, ya que la muerte abraza a pecadores, porque la muerte es el pago por nuestros pecados. La muerte abrazó a nuestro Señor Jesús, pero le abrazó cuando estaba muriendo con nuestro DNI. Pero siendo satisfecha la justicia de Dios, la muerte no pudo seguir abrazando al Santo de Dios. Amén al inocente. Así que resucitó conforme a las Escrituras. ¿Y sabes qué? Nuestro Señor y Salvador Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo cada día por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Así que no dejamos de hacer esta declaración acerca del Evangelio. Esto es lo que estamos enseñando. Así que profundizando, estamos en el capítulo 9 y vamos a hacerlo en dos secciones. Vamos a abordar este título: El Hijo se hizo maldición. Debemos de entender esta realidad dentro de la obra redentora. Debemos de poder examinar, adentrarnos en la gloria de la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesús, ya que nuestra salud espiritual depende de nuestro entendimiento profundo del Evangelio. Amén. Las Escrituras enseñan claramente que todos los que han pecado están bajo ¿qué? Están bajo maldición. Todos los que han pecado están bajo maldición. Todos. Gálatas 3:13 nos enseña algo terrible y glorioso a la vez. Cristo nos redimió de la maldición. Y ahí decimos todos: ¡oh, amén! Hay una maldición sobre mí como pecador, pero cuando yo creo en mi Señor y Salvador Jesús y respondo con arrepentimiento, soy redimido, librado de la maldición de la ley. Pero dice a la misma vez: hecho por nosotros maldición. Así que nosotros éramos malditos, y para que la maldición fuera quitada de nosotros, alguien debe de soportar la maldición que nosotros merecíamos. Porque la maldición no es otra cosa que el resultado de nuestros pecados. La maldición es otra cosa que el justo aborrecimiento y odio de Dios al pecador. Amén. Así que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Amén. Vamos a adentrarnos en esto. ¿Qué es lo que Gálatas 3:10 nos enseña acerca de la posición pecaminosa y caída del hombre delante de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña? La frase: porque todos los que dependen de las obras de la ley
es una referencia a aquellos que están dependiendo de su propia virtud moral, su justicia personal u obediencia a la ley de Dios para ser aceptados delante de Dios. Es decir, la ley demanda de nosotros una obediencia no parcial, sino perfecta. La Biblia nos enseña que no seremos salvos ninguno por la ley, ya que la ley lo único que hace es condenarnos, es manifestar el nivel de nuestra maldad y pecaminosidad, manifestar nuestra limitación a la hora de obedecer a Dios de una manera perfecta. Recuerda, de lo imperfecto nunca emergerá lo perfecto. Así que las mejores de nuestras obras, todas están manchadas de desobediencia. Las mejores de nuestras obras. Ninguna de nuestras obras apunta de una manera correcta a la gloria y la honra de Dios. De ahí que el pecado significa en su origen errar en el blanco. Pecado no significa otra cosa que todo lo que hacemos, hermano mío, es errar en el blanco. Nunca lo hacemos por amor perfecto a Dios, ni para la gloria de Dios, nunca. Así que la ley, hermanos míos, pone en evidencia la verdad depravada de nuestros corazones, que en vez de amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primer y gran mandamiento, nos amamos más a nosotros que a nada. Amén. Las Escrituras declaran que todos esos individuos, todos aquellos que están intentando ganar, pues, justicia, virtud moral por sus propias fuerzas, todos estos individuos están bajo maldición porque la ley requiere de una obediencia perfecta e intacta que ningún hombre ha logrado jamás. Ningún hombre ha logrado jamás. La palabra maldición viene de la palabra griega katara o katará. ¿Alguien que lo lea bien? Acentuado. ¿Catará? ¿O cátara? No, cátara. Que también puede ser traducido como imprecación o execración. Denota una denuncia violenta de algo a alguien con intento o con intenso disgusto, aversión y odio. Lo voy a volver a leer porque es terrible. Las Escrituras declaran que todos estos individuos están bajo maldición. La palabra maldición viene de la palabra katara, que también puede ser traducida como imprecación o execración. Denota una denuncia violenta de algo o alguien con intenso disgusto, aversión y odio. ¡Wow! Si somos malditos por nuestros pecados delante de Dios, es que Dios tiene un profundo disgusto, una profunda aversión, y esta palabra no le gusta al creyente superficial, un profundo odio hacia el pecado y el pecador. Esta frase que se ha acuñado desde hace algunos años de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, nada tiene que ver con las Escrituras, ya que la Biblia dice que Dios está airado contra el pecador, ¿cuánto? Todos los días. Ya que el pecador y el pecado es una cosa, o dicho de otra manera, el pecador es un pecador porque practica el pecado. Así que no puede ser dividido en dos partes. No es verdad que Dios ame al pecador y aborrezca al pecado. No, Dios aborrece, está airado, odia y tiene aversión y profundo disgusto contra el pecador que practica el pecado. Amén. Así que desde la perspectiva del cielo, aquellos que quebrantan la ley de Dios son viles y dignos de toda aversión, llámalo como quiera, aversión, disgusto, odio profundo. Ellos están debidamente expuestos a la venganza divina y devotos a la destrucción eterna. Hay una venganza final. Todos los que mueren están esperando un premio, un spa eterno, unas vacaciones eternas. Algunos piensan en una
perdonad la palabra, pero es verdad, he hablado con mucha gente. Algunos esperan una juerga eterna. Algunos esperan que el cielo no es otra cosa que cuando morimos, y como no soy un asesino muy malo, un asesino también espera el cielo. Todos los pecadores esperan que al morir haya un descanso, una clase de cielo. Algunos más extremos, pero más malvados incluso, lo que esperan es que después de morir no haya nada. ¿Y sabe qué significa eso? Eso significa que si yo creo eso, voy a vivir como me dé la gana en esta vida, porque luego dará igual. Todos esperan un cielo, pero ¿sabe qué? Lo que la Escritura en verdad nos enseña es que después de la muerte hay una horrible, eterna y profunda venganza. ¡Wow! Dios es amor, amén. Pero en justicia hará amorosa venganza por su nombre. ¿Tú entiendes eso? ¿Puedes ver esa realidad? Dios va a vengar por amor de su nombre, por amor de su santidad, por amor de su dignidad. Va a vengarse en el hombre por su malvado e injusto aborrecimiento. Recuerda, hermanos, Dios es benevolente. Y es tan benevolente que las Escrituras nos enseña que Él hace salir el sol para justos e injustos. Hoy el Señor le permitía comer allí en el patio donde mi suegra vive y hacía un solazo, hermano mío. Y yo decía, qué pedazo de día. Yo le decía a la fe, somos unos privilegiados de estar comiendo aquí, al aire libre, dándonos el sol, esta bendita comida que el Señor nos ha dado, y dábamos gracias. Gracias, Señor. Pero ni los rayos del sol, que son beneficiosos para la piel y para nuestro organismo, lo merecemos. Amén. Los rayos del sol debieran de abrazarnos en la piel y el alma eternamente y para siempre, porque lo que en verdad somos profundos malvados que aborrecemos y odiamos a aquel que nos ha dado todo. ¿Cuánto te duele a ti como padre que después de invertir tu vida con tus hijos te devuelvan desprecio, indiferencia, abandono? Los hijos no son capaces, ahora iba a decir algo muy anticuado, de echar una moneda y llamar a papá y mamá. Ya no se echan monedas, solo tienes que pulsar el botón del teléfono móvil. Y a veces los padres heridos, defraudados por sus hijos. Hay un llanto en el corazón de muchos padres al decir, ostras, yo le he dado los mejores años a mis hijos. He invertido mi vida, mi esfuerzo. Era un gozo después de 10 horas, 12 horas de trabajo, poder ganar un sueldo para mantener a mis hijos. Era un gozo gastarme todo lo que había ahorrado quizás en el año para llevarles de vacaciones. Era un gozo poder darle caprichos a mis hijos. Y ahora, cuando ya les he dado el cuerpo que tienen, ni de mí se acuerdan. No es una maldad, esto es una maldad. Amén. Dios nos ha dado todo. Y el hombre responde con aborrecimiento y odio, porque el hombre es un idólatra que se ama a sí mismo de manera tan extrema que es inexplicable. De ahí, hermanos míos, ¿cómo te digo? El misterio del pecado en Edén. Muchos de nosotros cogeríamos de las orejas a Adán y decirle, ¿pero qué te pasa a ti, hombre? No. Muchas hermanas cogerían del pelo a Eva y decirle, pero no te entiendo, lo tienes todo, no necesitas nada, estás completa en él y venga a por lo prohibido. Y eso es una herencia en nuestra naturaleza. Así que, hermanos, dejo caer esta verdad bíblica. Después de la muerte, sin regeneración, solo hay una eterna venganza. A veces vemos pelis donde el inocente es violentado
Y toda la película trata de cómo el inocente lleva a cabo la venganza. Y cuando la lleva a cabo al final de la película, ¿tú qué dices? Cristianamente dices, amén. Amén. Muy bien. ¡Wow! ¿Cómo ha terminado la película? ¡Wow! ¡Qué experiencia más buena! Porque dentro de nosotros todavía, hermano mío, aunque de una manera deforme, ese atributo de justicia sigue impartido en nuestro corazón. Es por eso que cuando lees Apocalipsis y ves cómo el diablo, el falso profeta, la bestia y los incrédulos son echados al lago de fuego, ¿sabe qué hacen los ángeles? Levantan clamor de alabanza y aplauso porque Dios ha vengado la gloria de su nombre. Pero no quiero que pienses así solo en el final. Pensar en ese final te debe de llevar a vivir de una manera temerosa en el presente. A Dios le importa cómo tú y yo tratamos su nombre. Y su nombre es honrado o deshonrado en cada decisión que tú y yo tomamos. Cuidado, Es en mis decisiones más sencillas, desde mi responsabilidad como esposo, desde tu responsabilidad como esposa, desde mi responsabilidad como hermano, desde tu responsabilidad como padre, en todas las áreas, hermanos, Dios demanda que su nombre sea glorificado. Así que, vuelvo a repetir, desde la perspectiva del cielo, aquellos que quebrantan la ley de Dios son viles, son dignos de toda aversión, de todo odio y de todo disgusto de Dios. Ellos están debidamente expuestos a la venganza divina y devotos a la destrucción eterna. ¡Wow! Una pregunta. ¿Ves a los tuyos que todavía no han sido regenerados, que están perdidos? ¿Tú los ves expuestos a la futura venganza eterna de Dios? Posiblemente no los veas así. Y por eso, en vez de dedicar tu tiempo a llevarles a los pies del Señor, a impartir el Evangelio, a aprovechar cada momento para hablarles acerca de la gloria y de la hermosura del Señor, a veces pasan las semanas y los padres no comparten ni un minuto acerca del Evangelio con sus hijos. Pero quisiera que te llevases esta imagen real acerca de las consecuencias de nuestros pecados. Ahora que se ha puesto de moda en estos últimos años los Avengers, los Vengadores, y a algunos les gusta Spider-Man, a otros les gusta Iron Man, y a otros les gusta el Flechero. Hay uno que se llama también, pero de manera perfecta, eterna y en mayúsculas, el Vengador. Dios ayude a los predicadores de falsos evangelios. Que ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Que estos son unos ¿qué? Unos malditos. Están bajo el disgusto, aversión y odio de Dios por predicar un evangelio falso. Amén. Aunque un lenguaje como este es ofensivo para el mundo, y no solo para el mundo, es ofensivo incluso para muchos que se consideran cristianos. ¿Saben qué? Yo doy gracias al Señor por mis hermanos, doy gracias al Señor por tu oído santificado, doy gracias al Señor por tu corazón enamorado, por gracia, por obra del Espíritu del Señor, doy gracias que ames la palabra. Pero en ocasiones yo he predicado esta verdad en auditorios donde el que escuchaba no sabía cómo ponerse en la silla porque su aversión, su odio, su desprecio hacia esta verdad era tan terrible que no podían esconderlo en sus gestos. Y yo he estado en reuniones donde ha habido personas que se han levantado y se han marchado. Y hemos tenido a personas, miembros de la iglesia, que no han aguantado y hay un día en que se van y ¿saben qué dicen? El Dios que tú predicas no es un Dios de amor. ¿Y sabe lo que están diciendo? Ellos están diciendo, porque solo estaré de acuerdo con que el enfoque del amor de Dios sea para mí.
Es decir, ellos demandan a Dios, Dios, ámame a mí más que a ti. Así que, aunque un lenguaje como este es ofensivo para el mundo, y en los días en que estamos de apostasía, hasta para muchos que se consideran cristianos, te hago una pregunta. ¿Este lenguaje es ofensivo para ti? Gloria al Señor, porque no es ofensivo para ti. Es un lenguaje bíblico. Amén. Y debe de ser declarado. Amén. Amén. Y cuando salimos a la calle a predicar amorosamente, ojo, amorosamente, porque el Evangelio, arrinconar al pecador con su responsabilidad, debe de ser por amor, con la única intención de rescatarle. Amén. Pero para rescatarle hay que hacerlo a través de la verdad acerca de su situación de perdición, de odio, de desprecio y de aborrecimiento hacia Dios. Los puritanos decían que al pecador hay que hacerle oler el azufre del infierno para que corran a los brazos del Salvador. Amén. Así que si por etiqueta nos negamos a explicar e ilustrar estas duras verdades de las Escrituras, entonces no será visto como santo. El hombre no entenderá su horrible situación, y el precio pagado por Cristo nunca será verdaderamente apreciado. Necesitamos hacer apreciar a través de la declaración correcta del Evangelio al oyente el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Es por esto que es necesario exponer que nuestro Señor Jesús murió en una cruz como un maldito, se hizo maldición, para que nosotros que somos y éramos malditos, fuésemos bendecidos, justificados, santificados, para la gloria de su nombre. Necesitamos entender cuál ha sido el coste de nuestra salvación. Amén. Te daré un ejemplo. Yo voy a tu casa y te traigo un jarrón. ¿Cuántos conocen pues la cerámica de la dinastía Ming? Yo no la conozco. Tú me traes un jarrón del chino que te ha costado €1,50 y me pones al lado un jarrón de esa dinastía y a mí me parecen iguales. Así que si el niño pasa, le da un golpe y se rompe, digo, oh, vaya tener al niño, qué torpe es, Dios mío. A lo mejor no debe de torpe por no dañarlo y decir, cariño, hay que tener cuidado, ahora vamos a tener que ir otra vez al chino a comprar otro, o yo no voy a comprar más. Pero si el jarrón es de la dinastía que hemos dicho, y no sé cuántos miles de euros, o no sé si millones vale eso, entonces si el jarrón se cae y se rompe, la experiencia no será igual a que no. Entonces, de otra manera, todos, o quizás casi todos, hemos tenido un coche muy viejo y alguna vez hayamos estrenado alguno o hayamos tenido un coche más nuevecito. Mira, cuando tú tienes un coche viejo y se hace un rayo y dices, oh, se ha hecho un rayo, te dura 5 minutos. Pero como tengas un coche nuevo y le hagan un rayo, te dura 14 años, le falta. Necesitamos entender y profundizar en el valor de las cosas para valorarlas. Amén. Nosotros necesitamos exponer, enseñar, hacer entender a nuestros hermanos y al perdido el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesús. El hombre, si no exponemos de una manera correcta las Escrituras, el Evangelio, el hombre no entenderá su horrible predicamento y el precio pagado por Cristo nunca será verdaderamente apreciado. Pregunta del millón, hermano, ¿en qué nivel aprecias la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús? ¿Sabes cómo se demuestra el valor que nosotros tenemos a la obra de redención? No es en nuestros saltos y en nuestros brincos ni en nuestras grandes declaraciones. Juan lo expone de una manera muy clara. Si alguno dice amar a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Nuestra obediencia al mandamiento del Señor es el testimonio de nuestro amor y del valor que hay en nuestro corazón hacia la obra de redención por nosotros. Así que, a menos que comprendamos lo que significa que un hombre esté bajo maldición divina,
Bueno, hay un montón de gente que lleva un colgante para el mal de ojo, lleva otro colgante para no sé qué, van al brujo para no sé cuánto, porque tiene miedo que alguien le haya echado una maldición. Estar bajo la maldición de Dios es otra cosa. Una pregunta: ¿quién te librará de la maldición de Dios? Si Él es el soberano, si ya no hay nadie por encima de Él. Nunca entenderemos lo que significa para Cristo hacerse maldición por nosotros. Ostras, hermano, debemos de entender, cuando le vemos en la cruz, debemos de agregar esta verdad a esta visión y comprensión. Sí, está muriendo de una manera horrible. El infierno que yo merecía, toda la eternidad en justo castigo y aborrecimiento de Dios, está sufriéndolo en 6 horas por cada uno de sus hijos. Pero debes de saber que la experiencia del crucificado es que ha tomado la condición de un maldito. ¿Sabe qué significa? La mirada del Padre hacia Él. No a Él como la segunda persona de la Trinidad, sino a Él tomando nuestra responsabilidad, muriendo por nosotros, es una mirada de odio. ¿Alguien a quien has querido o quieres te ha mirado con odio? Es una espada que te atraviesa el alma. Nunca entenderemos el significado para Cristo al hacerse maldición por nosotros. Nunca entenderemos completamente el horror y la belleza de lo que fue hecho por nosotros en el Calvario. Olvidar eso, hermano mío, no tenerlo presente nos llevará a vivir vidas muy superficiales, a tomar en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así que cuando ores y te acerques a la cruz, ve allí al santo muriendo como un maldito, hecho maldición por nosotros. Así que, de acuerdo con Gálatas 3:13, ¿qué es lo que Cristo ha hecho para redimirnos de la maldición? ¿Qué ha hecho? La palabra redimió viene de la palabra griega exagorazo, que significa comprar o hacer un pago para recuperar algo o alguien del poder de otro. Comúnmente se usa respecto a la compra de la libertad de un deudor o un esclavo. Tenéis que saber, hermano, que cuando alguien contraía una deuda contra otro, el pacto era que si no cumplía con el pago de la deuda, esta persona pasaría a ser esclavo de por vida de la persona con la que había contraído la deuda. Así que redimido viene de esa palabra griega que se dice exagorazo, que significa comprar o hacer un pago para recuperar algo o alguien del poder de otro. La Biblia nos enseña que por nuestros pecados nosotros caímos bajo el poder de las tinieblas, esclavos del pecado. La Biblia dice que el que peca, esclavo del pecado es. Y te doy una mala noticia: no hay quien te libere de esa prisión. Yo sé que el esclavo del pecado dice: ya no lo voy a hacer más, pero mañana te levantarás y volverás a hacerlo. Ojo, cuidado, hermanos. Los que hemos sido redimidos, hemos sido rescatados y hemos sido libertados de manera real, de manera, no hay otra palabra, es de manera real. Usted fue librado de su cárcel. Él rompió las cerraduras y los barrotes. Esa cárcel ya nunca más podrá aprisionarle, jamás. Pero el diablo será capaz de volver a engañarle y tomarle de la mano y llevarle y seducirle a usted y decirle: vuelve a pecar, porque detrás de ese pecado está tu satisfacción, porque ese pecado es dulce para ti, porque no puedes hacer otra cosa que extender la mano.
Y cuando te separas del Señor, la seducción, hermano, toma un poder en tu corazón que no puedes hacer otra cosa que extender la mano. Pero en el momento en que tus labios vuelven a probar lo inmundo, el sabor nunca es dulce, sino amargo. Y el diablo te hará creer que otra vez eres un preso. Déjame darte esta imagen. Él será capaz de tomarte de la mano y volver a llevarte a la misma prisión donde estuviste, pero esa prisión ya no te encierra. Las puertas están abiertas. Sal del autoengaño, hermano mío. No vivas siendo libre, no vivas como un preso. No vivas esclavo, hermano mío. Tú eres libre. Gloria a Dios. Amén. Estas verdades el Señor me las hizo entender. Y cuando las entendí, pues cuando el enemigo me acusaba o quería hacerme creer que esa es mi naturaleza y ahí debo de vivir y soy el perro que vuelve al vómito, como dice la Escritura, pero cuando entendí aquella verdad, el diablo quedó sin autoridad, poder y sin engaño para mantenerme en esa situación. Y yo le sigo diciendo a él, yo he sido hecho libre. Gloria a Dios. Porque mi Señor Jesús fue clavado en el madero. Y mientras Él fue oprimido, limitado, yo fui hecho libre. Amén. Amén. Oh, gloria al Señor, hermano mío. Gloria a Dios. Ármate de esa verdad. Hermano mío, si has caído no sé, estás en decadencia, la apostasía golpea tu corazón, el diablo te ha vuelto a llevar al lugar de tus prisiones, y cuando hablo de tus prisiones es aquel que estuvo preso en la pornografía y vuelve a ser seducido y llevado, y un día en su abandono de su comunión con el Señor enciende el ordenador o pone el teléfono y sale la señorita o el señorito y vuelve a exponer su corazón a esas maldades, y el diablo te dice, es que esto es lo que tú eres. Lo único que quiere es que sigas consumiendo toda esa maldad mientras te acusa diciéndote, ves, nunca fuiste regenerado, eres un perro que vuelve a su vómito. Y si caes en ese engaño, ahí te mantendrá. Te creerás un preso mientras la puerta está abierta. Clama desde ahí y dile, por favor, tu luz alumbre una vez más mis tinieblas. Amén. Limpia la retina de mi corazón. Oh, gloria a tu nombre. Déjame apercibir otra vez tus aguas para que este árbol cortado vuelva a reverdecer. Amén. Hermano, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. El apóstol Pablo dijo, hijitos, no pequéis. Yo no estoy hablando de licencia al pecado. No. El apóstol Pablo también dijo, pero el apóstol Juan dijo, si pecáis, si habéis caído, no practicad, si habéis sido seducidos, abogado tenéis con el Padre, Cristo el justo. Amén, hermanos. Así que Él nos ha comprado, dice la palabra, y no fuisteis comprados ni con plata ni con oro. ¿Qué puedo hacer para pagar mi libertad? ¿Quieres hacer algo? ¿Crees que puede hacer algo usted? El pago necesita sangre santa. Amén. Sangre pura. Amén. Amén. Sangre de un justo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Con esa sangre es que hemos sido nosotros comprados. Y dice la palabra, hombre, para que ya no viváis más para vosotros. Recuerda, hermano, fuiste rescatados de la maldición. Fuiste rescatados de la mano de las tinieblas. Fuiste rescatado de donde era imposible que jamás tú nunca salieras. Pero no fuiste rescatado para tu libertinaje ni para que vivieses para ti, sino para que viviésemos
para la gloria de aquel que derramó su vida y se hizo maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos justificados. Alabados el Señor, hermanos. Así que es la compra. Para lograr esto, ya lo tenía abajo, ¿no? Sí. Para lograr esto, un hombre de su pueblo, para lograr esto, en nombre de su pueblo, Cristo tomó sobre sí mismo nuestro pecado y se hizo el objeto de maldición divina. Él fue violentamente denunciado como culpable y sintió el completo enojo de Dios Santo contra el pecado. Él se colocó bajo el más severo juicio y condenación divina en nuestro lugar. Hermanos, lo que pasó en la cruz no fue un teatro. Lo que pasó en la cruz no dijo, ¿sabes qué? Los hombres merecen mi venganza, pero el que está en la cruz es mi hijo, así que bueno, me enfadaré un poco. Y después de que haya muerto, resucitará y habremos hecho el teatro delante de los hombres. No. A veces no pensamos de manera bíblica. Hermanos, la exhaustiva justicia de Dios. Una imagen, la copa que contiene exhaustivamente toda la ira, el aborrecimiento y la maldición que mi pecado merece. Todo el enfado de Dios, todo, no sé, hermano mío, no encuentro adjetivos. Todo el odio de Dios que yo merecía, el tuyo y el de todos sus hijos, eternamente y para siempre, fue derramado sobre el Hijo. Por eso cuando llegó el centurión, después de 6 horas muerto, nunca ha muerto nadie así. Vengo a quebrantar la tibia de los crucificados para que cayendo el peso sobre sus costillas atraviesen sus pulmones y puedan morir antes. Porque ningún crucificado muere en esas pocas horas. Necesitan días. Sin haber sido rota su tibia, sus piernas. Algo que también era un cumplimiento de las Escrituras, donde ningún hueso suyo sería quebrantado. 6 horas de eterno infierno por cada uno de nosotros llevaron a nuestro Señor Jesús a expirar. Dios mío, hermano mío. ¿Has tenido algún día de esos días de opresión, de culpa, de justa culpa, donde te dabas asco hasta mirarte al espejo diciendo, ¿tú crees que tú puedes hacer esto? Que le has dicho al espejo, tú eres un sinvergüenza? Nuestro Señor Jesús pasó bajo esa horrible experiencia a unos niveles que nosotros no podemos llegar a medir, no podemos llegar a medirlos. 6 horas. Y uno de sus clamores más dolorosos, sin fuerzas, Elí, lama sabachthani. El dolor más profundo que nuestro Señor Jesús había sufrido era la separación del Padre. Y después que gritó con sumado es, la Biblia dice que expiró. Y cuando Él expiró, el Padre mostró su dolor a la humanidad y a la creación. Hay un escritor que dice, no recuerdo quién era, que dice que cuando el Hijo murió, el Padre apagó la luz. El mundo se llenó de tinieblas, hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó en todos. El testimonio de que la división entre Dios y los hombres había sido quitada. Ahora había acceso a la presencia de Dios. Pero recuerda, hermano mío, Él se colocó bajo el severo juicio y condenación divina en nuestro lugar. Amén. Para comprar nuestras vidas
que estaban bajo la maldición del pecado. Así que la maldición divina es el antónimo, y vamos a terminar con esta parte, es el antónimo, lleva el significado opuesto de la bendición divina, es decir, la maldición. ¿Quieres saber lo que es la maldición de Dios? Todo lo contrario a lo que es la bendición de Dios. Te daré, ahora vamos a leer algunos textos, pero escucha, ¿cuántos han experimentado la paz de Dios? La paz de Dios no se experimenta, se vive en ella. Amén. La maldición de Dios es la ausencia de paz. No la que está sufriendo este mundo, porque el Señor le ha prometido al mundo, no habrá paz para el impío, no la hay. Y aunque tú veas a los ricos llenos de riquezas y los ves en televisión con sus yates y sus coches y sus compras y sus viajes y sus cocos y sus piñas coladas, debes de saber mirar más allá de eso. Ellos no conocen la paz. Compran minutos de entretenimiento. Se gastan grandes sumas para una sensación que se parezca a la paz. Y van a la casa Lamborghini y van ilusionados y dicen, ¿cuánto vale este? Este vale 5 millones de euros. ¿Y cuánta gente tiene este? No, este. Tú vas a ser primero. Emoción. Pero emoción no es paz. Se monta en el coche. Se da un par de vueltas. Ha habido unas sensaciones. Qué bonito, qué tal, lo cual. Y a los 10 minutos la amargura dice, voy contigo, no me separo de ti jamás. Y puedes coger el vuelo y irte a las Maldivas, a lo más lejos posible, creyendo que dejas atrás tu experiencia de amargura, y detrás de tu asiento de primera clase que tiene aire acondicionado y tiene una televisión y te puedes acostar y puedes comer helados y a los 5 minutos detrás de ti te toca. Es tu amargura, va contigo. Amén. Amén. Así que la maldición de Dios no es otra cosa, o la maldición divina no es otra cosa que lo contrario a la bendición. Así que la bendición divina es la bienaventuranza de Mateo 5, 3, 12. Abre tu Biblia por Mateo y vamos a leerlo y vamos a acabar ahí. Descubrimos varias descripciones de lo que significa ser bendito delante de Dios. Identificado estas bendiciones y luego considerando sus antónimos, podemos aprender algo sobre lo que significó que Cristo... ¿Perdón? Esto se me quedó uno aquí. Vamos a aprender sobre lo que significó que Cristo se hiciera la maldición en nuestro lugar. Ahí las tenéis. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino ¿de qué? ¿De qué se compone el reino de los cielos? Sí, pero es un reino ¿de qué? Es un reino soberano. Es un reino soberano, pero es un reino de gozo, es un reino de deleite, es un reino de paz, porque en verdad el cielo no es otra cosa que Dios. El cielo no es un lugar. No hay un lugar, hermanos, no hay un lugar que provoque en nosotros el perfecto deleite. Es Dios. Es Dios extendiéndose en benevolencia hacia nosotros. Porque hay otro lugar donde Dios está y será eterna amargura, es el infierno. El infierno no es otra cosa que el lugar donde están o serán lanzados los desobedientes y los pecadores delante del Dios vengándose. Así que, bienaventurados, verdaderamente felices, los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu no es otra cosa que los que son conscientes de su continua y perfecta dependencia de Dios. Depender de Dios, hermano, es la mayor felicidad que nadie pueda experimentar. Dependo de Dios. Y dice uno que dependía del Señor: en paz me acostaré y así mismo roncaré, porque solo tú me haces vivir confiado.
Dependo de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y a veces la gente está diciendo, a ver si mi primo me presta, a ver si fulanito me da, a ver si el médico encuentra una solución. A ver lo que pasa. El salmista dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Bienaventurados los que lloran. Esto es una contradicción. Ser feliz y llorar, ostras. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que estar bajo maldición es llorar, pero es llorar bajo la responsabilidad de tus pecados. Es llorar bajo la maldición, el aborrecimiento y el desprecio de Dios. Pero estos que lloran no lloran por esto. Lloran por su deseo de que Dios sea glorificado. Estos son los bienaventurados, los que se levantan por la mañana como hacemos. Y estás allí y a los 5 minutos de empezar a orar, empiezas a llorar, Señor, ayúdame. No quiero vivir así. Hazme libre de estas tendencias. Yo quiero agradarte. Me duele el alma de lo que hice ayer, o me duele el alma de no ser el que debiera. Bienaventurados los que lloran por la gloria y la honra de Dios, por la obediencia, porque ellos serán consolados. Si lloras por honrarle, hay un día que vivirás delante de su honra, sin necesidad de llanto. Gloria a Dios, hermano mío. Bienaventurados los mansos. ¿Qué es un manso? Un manso es alguien que tiene todo el potencial, pero está bajo riendas. Un manso es aquel que no toma decisiones, que no decide por sí mismo. Un manso es aquel que está bajo el gobierno de otro. ¿Cuándo llamamos a un caballo que es manso? Cuando le monta el jinete, ¿qué hace el caballo? ¿Le falta fuerza? ¿Está débil? No. Es de Peralta. Es de los que bailan. Es de los que si te dan una patada, mira, te manda para... Pero es manso. Se deja gobernar, está bajo gobierno. Así que bienaventurados los que someten su vida al gobierno de Dios, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gloria a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Cómo puede ser feliz el que tiene hambre y el que tiene sed? Porque está hablando de los que tienen hambre y sed de justicia. Gloria a Dios, porque ellos serán como saciados. Es que si no me tomo mucho tiempo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Un examen rápido. ¿Qué no tienen los que están bajo maldición? Cada bienaventuranza empieza con una bienaventuranza. No hay plenitud, no hay verdadera felicidad. Ausencia de felicidad, pero llévalo a lo extremo, a lo real. Ausencia de... ¿Sabes qué? Tú nunca has tenido ausencia de completa felicidad. Dios te ha permitido pasar momentos de agrado, de felicidad. Has probado la felicidad. A unos grados ínfimos. Así que los que están bajo maldición, los que son malditos, su experiencia de vida y eterna es ausencia de verdadera felicidad. El Señor Jesús habló acerca en aquella parábola del rico y Lázaro. Y el rico que había tenido de todo, al que se le había dado riqueza, y que la riqueza debía de haber glorificado al Señor, pero la utilizó para su propia gloria. Dice que la sequedad de su alma era de unos niveles. La sed de su alma era de unos niveles. Que llamó Padre Abraham. Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y lo ponga en mi boca. ¿Veis la imagen? Es una eterna desolación, es una eterna sed. Este es el juicio, esta es la venganza de Dios.
Mira, dejármelo decir de esta manera. Dice el Señor, venid a mí. ¿Quién? Todos los que estáis cargados y trabajados. En otra ocasión dice, y el que tenga sed, venga a mí, beba. Dicho de otra manera sería como, rehusas beber de mí. Lo único que vivirás eternamente será una sed. Una sed que no podemos describir. Así que la pregunta es, ¿saciado o sediento? ¿Qué quieres? Estamos en la cruz, ¿vale? En la cruz del Calvario, Cristo llevó los pecados de su pueblo y sufrió todo el poder de la maldición divina. Él fue desamparado por Dios, Mateo 27:46. Él bebió de la copa de la ira divina en lugar de su pueblo, Mateo 26:39 y 42, Salmo 75:8, Jeremías 25:15 y 16. Él llevó nuestras enfermedades y fue azotado, herido por Dios y afligido. Hermano, ya te digo, debemos de dedicar tiempo a la Escritura. Ve Isaías 53, mira qué declaración del profeta inspirado por Dios. Dios le está diciendo, anuncia, revela cuáles serán los sufrimientos de mi hijo. Quiero que todo el mundo lo sepa anticipadamente. Él llevó nuestras enfermedades y fue azotado, herido por Dios. Así que cuando ves al romano latigando al Señor Jesús y ves que en la mano de aquel romano el brazo del enemigo está diciendo, ¡ay! Pero en verdad, quien está detrás de cada uno de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús en nuestro lugar es el Padre. Porque mientras Él estaba siendo herido, esas heridas eran las que nosotros merecíamos. Y Él está siendo castigado en nuestro lugar, como un maldito. Llevó nuestras enfermedades, azotado, herido por Dios y afligido. Por nuestra causa, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53. La semana que viene, hermanos míos, si Dios lo permite, vamos a seguir profundizando en que el Hijo fue maldito por nosotros. ¿Ves las implicaciones, profundidades de la verdad del Evangelio? Amén. Amén. Es verdad que nuestro corazón se mete en un puño y se compulge, porque empezamos a vislumbrar el amor demostrado en ese sacrificio, en esa posición tomada por el Hijo de manera voluntaria, sufriendo nuestro castigo. Es verdad que nuestro corazón se constriñe, pero a la misma vez, hermano, podemos gozarnos al ver la obra de amor extremo que Él llevó a cabo para la gloria del Padre y por el sobreabundante amor con el que Él ha amado y ama a su pueblo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, nos sentimos sobrepasados. Nos sentimos abrumados ante tanta verdad. Nos sentimos, no sé, arrinconados, no sé, no encuentro las palabras. Al estar expuestos ante la verdad de los padecimientos, sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesús, por causa de nuestros pecados. Y vemos ahí la maldad contenida en el pecado para ser castigada de una manera tan extrema. Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesús. Gracias porque nos has librado de la maldición.
Gracias porque ya no hay una acusación eterna sobre nosotros. Gracias porque el acta de decretos, las verdades de las responsabilidades de cada una de nuestras maldades han sido clavadas en la cruz. Y gracias a esa obra de redención, gracias a que nuestro Señor Jesús murió de una manera horrible y extrema, nosotros hemos recibido vida. Padre, te glorificamos y te rogamos que esta verdad sea tatuada, grabada en nuestro corazón, Señor, para que nuestra vida sea vivida en esta tierra en base a estas verdades. Por favor, llénanos de pasión, temor, obediencia, compromiso y un compromiso por la gloria de tu nombre. Amén. Que lo que más nos importe sea tu honor y tu gloria. Te lo ruego, Señor, bendice a mis hermanos, bendice a aquellos a los que pueda llegar pues la señal de este sermón. Oh Padre mío, te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos.